toca otra vez. Mire, ¿cuántos de ustedes se han sentido alguna vez abrumados por una situación, una tarea que consideraron demasiado grande para hacer? A ver, ayúdenme, ¿sí? Que dicen, híjole, es que es mucho lo que tengo que hacer. A veces esa angustia llega incluso a inmovilizarnos o a paralizarnos y decir, no, pues es que es mucho, mejor ni empiezo, ¿sí? Así que más nos vamos a tardar en completarla. Cuando la Biblia habla, si me ponen por favor el pasaje ahí de de Marcos 16, cuando la Biblia habla de este pasaje que es considerado como la gran comisión, quizá puede abrumarnos el hecho de pensar que nosotros somos responsables de eso. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. ¿Sí? Cuando dice todo el mundo y cuando dice a todos, a lo mejor sentimos que es demasiada la tarea para cada uno de nosotros. La gran comisión, como se le denomina a este pasaje, no ha perdido vigencia. Es más, conforme pasa el tiempo, se hace más relevante para aquellos que esperamos el regreso de nuestro Salvador, ya que mientras más prediquemos, más acercamos su retorno. Dice la palabra Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas personas piensan que este llamado implica el tener que dejar de lado todo lo que están haciendo para poder ir. Este pasaje muchas veces se asocia a las misiones y entonces se piensa que para poder hacer misiones tienes que dejar lo que estás haciendo e irte a hacer misiones a otra parte del mundo. Pero no es así. Es decir, la predicación y el servicio tienen que ser parte de nuestra vida cotidiana. El predicar tiene más que ver con ser que con hacer. En esta semana justo hablábamos algo de eso en los grupos de conexión, donde se hablaba de la identidad del creyente. Así que independientemente de lo que el creyente haga, tiene que ser un predicador del evangelio cada día de su vida. Y si necesita hablar, pues también tiene que hacerlo. ¿Cómo podemos lograr esto? Entendiendo que no tenemos que terminar lo que estamos haciendo para luego ir, sino que mientras vamos debemos predicar el evangelio y cumplir así la gran comisión. Yo quiero que hagamos una oración antes de empezar a compartir algo más que tengo para compartir con ustedes. Padre amado, en esta tarde queremos abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra. La gran comisión es algo que tú nos encargaste, pero quizá nos agobia el saber que hay que ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en esta tarde, Señor, yo quiero que tu palabra llegue a nuestros corazones y que entendamos que hay una parte de esa gran comisión que a nosotros nos toca, pero que también podemos hacerlo mientras vamos caminando en nuestra vida cotidiana. No tenemos que esperar un momento específico, terminar de hacer otras cosas para poder enrolarnos en tu obra, sino que podemos hacerlo a la par y podemos lograr muchas cosas para tu reino si disponemos nuestro corazón. Así que, Señor, habla nuestras vidas y decláranos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mire, yo quiero compartirles 5 cosas que suceden mientras nosotros vamos, ¿sí? A veces nosotros pensamos, y yo he escuchado personas que dicen, es que cuando yo me jubile, entonces voy a servir a Dios. Cuando yo termine de hacer todo lo que estoy haciendo, mi profesión, cuando mis hijos se vayan de la casa, casi dicen, cuando yo ya no tenga otra cosa que hacer, entonces voy a servir a Dios. Pero ¿saben que muchas de esas personas no han llegado a esa etapa de su vida? Han muerto en el camino. Otros en el camino han perdido la familia, los recursos, muchas cosas, la capacidad, la movilidad, porque han perdido la salud. Y entonces no llegan a concretar aquello que dijeron de que un día
iban a servir a Dios. Qué triste es ver personas que no encuentran sentido en su vida porque están esperando que las condiciones sean las adecuadas para entonces poder servir a Dios. Mientras vamos significa que lo que tú estás haciendo cada día de tu vida es una plataforma a partir de la cual tú puedes servir a Dios y puedes bendecir a otros. Mientras vamos implica que las capacidades, habilidades, talentos, dones que Dios te ha dado y que en este momento de tu vida están ahí listos para ser puestos al servicio de Dios, lo vas a hacer con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo, con toda tu actitud. No esperes para mañana, no dejes para después las cosas. Tú puedes empezar a hacerlo ya, el día de hoy. Y yo quiero compartir 5 cosas que suceden mientras vamos. Ahora, esto es algo que ya está pasando en la iglesia, no es algo que vamos a experimentar. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando ven alguna película de la vida real? ¿Sí? ¿Qué pasa? Como que le encontramos sentido, ¿no? Y decimos, mira, entonces sí suceden esas cosas. Bueno, yo les quiero platicar una historia de la vida real que pasó aquí en esta iglesia hace algunos años y que tiene que ver con esto, con el mientras vamos, ¿sí? En el año 2021 estábamos cursando algunos líderes, alguna gente de aquí de la iglesia, un curso que se llama Explore y que habla precisamente acerca de las misiones, cómo hacer misiones, cómo ir a cumplir la obra de Dios. Y entonces mientras estábamos en ese curso 2021, saliendo de pandemia, había momentos donde nos decían pueden salir y había momentos donde nos decían no pueden salir, y ese curso era en línea. De pronto nos encontramos en una parte donde el curso nos animaba a buscar una persona extranjera para compartir con ella acerca del amor de Dios. Y entonces varios nos preguntábamos y decíamos, ¿cómo una persona extranjera? Pues estamos hasta encerrados, estamos aquí en Durango, ¿cómo vamos a compartir con personas extranjeras? Y donde nos damos cuenta que empezaban a llegar o estaban llegando en esos días grupos de inmigrantes haitianos en su mayoría, ¿sí? Y entonces a nosotros nos quedó algo muy claro y quiero que lo anotes ahí en lo que si estás anotando. Cuando Dios te da una misión o una visión de algo que tú tienes que hacer, Dios también te da los recursos para hacerlo. Y Dios te da las capacidades para hacerlo. Y Dios pone alrededor de ti personas que se van a sumar a esa visión y a esa misión y van a concretar la tarea de Dios. Mira, un día mientras estábamos en ese grupo, dijimos, bueno, pues tenemos que hacer la tarea, como de esas veces que te obligan a hacer algo, ¿no? Y entonces compartiendo por ahí estábamos mi esposa y yo y otras personas, y compartimos con otros matrimonios del grupo y le dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? Pues están llegando algunos migrantes, ahí podemos hacer y cumplir nuestra tarea. Cumplimos la tarea y listo, entregamos el reporte y nos vamos a nuestra casa a gusto, ¿sí? Eso era lo que nosotros pensábamos. Y entonces nos juntamos por ahí con Arlene y Héctor y su familia, con Cindy y Arturo y su familia, y dijimos, oye, ahí en el albergue que está en Dolores del Río hay un grupo de haitianos. ¿Por qué no hacemos un chocolatito caliente? Era invierno, estaba fresco, y unos panecitos y les llevamos para compartir. Les dejamos los panes y nos vamos a nuestra casa. Y así lo hicimos, nos preparamos, hicimos ahí el chocolate, juntamos los panecitos y llegamos ahí al albergue, pero resulta que no estaban ahí. Y entonces no faltó quien dijo, pues vamos a comernos el pan y el chocolate y nos vamos a nuestra casa. Pero alguien más dijo, oye, preguntamos a ver dónde están. Y empezamos a hacer llamadas y resulta que los habían movido a otro albergue, uno que está por el Cerro del Mercado. Y entonces vamos allá a dar al Cerro del Mercado, preguntamos si están los haitianos y salen un grupo de haitianos, ahí están, ¿sí? Compartimos con ellos el chocolate y el pan y se acabó bien rápido, parecía que se multiplicaban y el chocolate parecía que no rendía, pero al final todos recibieron. Y entonces nosotros pudimos compartir con ellos y quizá en nuestra mente dijimos, ya la hicimos, ya cumplimos con la tarea. Pero ¿sabes qué?
Cuando empezamos a tener ese contacto con ellos, vimos de cerca la necesidad que ellos tenían. Y entonces ya no pudimos estar tranquilos. Y nos volteamos a ver y sabíamos que no podíamos dejarlos ahí nada más con ese chocolate y ese pan. Así que al día siguiente yo le hablo al pastor, le comento cuál es la situación y él me dice, vamos a juntarnos para ver qué más podemos hacer. Teníamos ya tiempo orando, todos los viernes oramos por autoridad de gobierno. Y en ese viernes oramos por autoridad de gobierno, oramos por los migrantes, oramos por las autoridades que los estaban movilizando, pero luego tuvimos una reunión, porque no podemos nada más orar y no hacer nada. Y tuvimos una reunión donde vino el licenciado Arturo Galindo, que en estos momentos él es el director de Protección Civil del Estado. ¿Por qué con él? En ese tiempo no hacía nada más que atender su comedor. Como él siempre dice, ¿verdad? Yo aquí estoy y cuando me llamen a servir en otra parte, y si es trabajar en el gobierno lo voy a hacer, pero yo me regreso a donde Dios me puso. Y entonces platicamos muy a gusto, desayunamos y salimos de ahí diciendo, pues luego nos volvemos a juntar. Pero saliendo de esa reunión nos encontramos con una familia de haitianos. Dios nos los puso ahí. Y entonces abordamos el tema con ellos, investigamos un poquito cómo estaba el asunto. De ahí nos movimos a migración, al Instituto Nacional de Migración que está ahí en Analco, y nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Estaba llegando mucha gente y esa gente tenía que ser atendida. Así que inmediatamente otra vez el licenciado Arturo dijo, yo tengo ahí el espacio del comedor, no tengo nada, pero ahí podemos llevarlos. Y entonces empezamos a movilizar, si me ponen por favor la otra foto, empezamos a movilizar la gente al comedor. Y entonces otra vez, con unas llamadas, con otras moviendo gente, se empezó a armar ahí un albergue. Y muchos de los que están aquí participaron de esas actividades y saben de lo que estoy hablando. Y muchos otros no, por eso me atrevo a poner incluso las fotos. Son muchísimas fotos, muchísimos videos los que hay, solamente quiero resaltar algunas ideas. Mire, estábamos tan ensimismados en nosotros que no pensamos en la necesidad de los demás. Y cuando tú empiezas a enrolarte, a acercarte a la gente, a ver la necesidad, te das cuenta que hay algo más grande que tus propios problemas, que tus propias necesidades, que tus propias actividades del día a día. Cuando nos acercamos a la gente y dejamos que Dios nos use, entonces, y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes, encontramos sentido en lo que hacemos, ¿sí? Entonces lo que hacemos tiene un valor mayor y decimos, estas son las cosas que valen la pena. Sí, mi trabajo está bien, sí, las cosas que yo hago están bien, pero cuando yo hago algo para los demás, eso es algo que trasciende. Hace muchos años yo escuché una frase que de alguna manera marcó mi vida. Y esa frase decía, cuando tú haces algo para ti, eso muere el día que tú mueres. Dice, pero cuando haces algo para otros, eso es eterno, porque eso trasciende incluso las generaciones. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y empezamos a hacer la obra de Dios, encontramos sentido en lo que hacemos. Pero aparte, podemos disfrutar y encontrar un sentido de realización, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que hay algo más grande que nosotros. Y quizá de pronto vamos a decir, oye, pero es que es muy cansado hacer eso. Es muy cansado servir, porque mira, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo diferentes cosas que hacer. Y aparte tengo que servir. Sí, si Dios te llama a hacerlo, lo vas a hacer. Y mientras tú lo haces, y ese es el segundo punto, Dios aumenta tus fuerzas y te da visión. Dios aumenta tus fuerzas. No dudes de eso. Cuando tú digas, es que ya estoy cansado, Dios te va a decir, ahí te va una inyección de fuerza para que tú puedas seguir haciendo lo que yo te mando a hacer. Miren, yo les decía, cuando llegamos al comedor, en ese espacio no había nada, pero como Dios nos dio fuerza y nos dio visión, entonces empezaron a hacerse algunas cosas. Si ponen por favor la otra foto.
Fíjense, se empezó a habilitar el espacio, se montaron unas mesas, se pusieron lonas y se empezó a habilitar aquello, no solamente como comedor, sino también como albergue para la noche. Ahorita vamos a ver otras fotos donde llegaron colchonetas, donde llegaron ropa, donde llegaron muchos recursos. Porque cuando estás en medio de la obra de Dios, las fuerzas no se acaban, las fuerzas se renuevan. Y cuando tú piensas que ya no puedes más, Dios te manda un extra y te dice, ahí te va otra cosa para que hagas, y te va las fuerzas para que sirvas. Miren, esto sucedió, la primera foto que vimos es el 14 de diciembre del año 2021, era un martes. El viernes fue cuando tuvimos la reunión 17, fuimos a migración, habilitamos el albergue. El día 18 el albergue ya estaba montado. El mismo 17 empezamos a armar un grupo de WhatsApp aquí en la iglesia y empezamos a decirles, hermanos, hay que conseguir cobijas, hay que conseguir colchonetas, hay que conseguir ropa. Traían niños los albergues, los haitianos, perdón, ustedes van a ver que había muchos niños. Había que conseguir ropa, había que conseguir zapatos. Muchas cosas empezaron a suceder. Se habilitó el comedor, se pusieron baños, se pusieron regaderas. Y el martes fue un día donde recibimos muchísima gente. El sábado, el viernes se abre el albergue, fueron quizá 20 personas las que movilizamos en una primera instancia. Para el sábado ya teníamos alrededor de 120 personas ahí en el albergue, ¿sí? Y entonces ya después de todo el día de actividad, sucedió algo. Y ya íbamos nosotros a nuestra casa en una camioneta que nos prestaron de aquí alguien de la iglesia, porque nosotros teníamos un carro, no podíamos mover mucha gente. Nos prestaron una camioneta y entonces andábamos moviendo gente. Acabábamos de dejar a Pau ahí en su casa, que había estado todo el día con nosotros colaborando. Y entonces volteo yo y le digo a mi esposa y a mis hijas, le digo, ¿nos vamos a la casa o vamos a migración a ver si llegó alguien más? Yo nomás de puro compromiso, yo ya me quería ir a mi casa. Y que me van diciendo que vayamos a migración. Pues ya no me podía echar para atrás. Digo, bueno, vamos a migración. Y cuando nosotros llegamos a migración, había otras personas de la iglesia esperando si había más gente que transportar. Así que Dios aumenta las fuerzas, Dios aumenta los recursos, la gente se multiplica. Y ese domingo, ese primer domingo, después de que los haitianos, ya hubo un grupo de haitianos que vino a la iglesia. Porque cuando ellos empezaron a saber lo que estábamos haciendo, empezaron a darse cuenta que esto no era algo que sucedía nada más por las personas, sino que Dios estaba de por medio. Y muchos de ellos también eran creyentes. Un día, no sé si fue ese sábado, otro día, empezamos a escuchar que estaban cantando en su idioma. El idioma era una barrera que teníamos. Afortunadamente Dios puso, ahorita van a ver un video de Rubén, un haitiano que hablaba muy bien el español, bueno, muy bien en lo que cabe, ¿verdad? Pero nos entendíamos muy bien con él. Así que inmediatamente el licenciado Arturo lo puso de traductor y era el que daba la información. Pero un día los escuchamos cantar y pues no escuchábamos, no sabíamos lo que estaban cantando. Pero de pronto empezó a sonar la tonada de una canción que sí conocíamos. Y esa canción dice, cuán grande es Dios. Y ellos estaban cantando eso, cuán grande es Dios. Porque ellos sabían que eso que estaba pasando no podía suceder sin la intervención de Dios. Y fue un tiempo extraordinario. Entonces en ese momento nosotros nos dimos cuenta de eso, de que Dios aumenta nuestras fuerzas. Pero ¿sabes qué? Eso que estaba pasando, y es el tercer punto, cuando nosotros hacemos esto mientras vamos, inspiramos a otros. Y mucha gente se empezó a sumar. Inspiramos a otros y se suman a la tarea que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la capacidad de inspirar o no a las personas a nuestro alrededor. Lo que hacemos demuestra lo que creemos. Las obras no salvan. Pero Santiago, el apóstol Santiago es muy claro cuando dice, pero las obras dan testimonio de la fe. Nosotros no hacíamos aquello para quedar bien y ganar el favor de Dios, pero lo hacíamos porque ya teníamos el favor de Dios en nuestra vida y porque Dios nos manda a bendecir a las personas a nuestro alrededor. Así que muchas personas empezaron a sumar.
Hubo gente incluso en las redes sociales que empezó a publicar, ¿sí? Conocidos de gente de nosotros que empezaron a publicar: hay un albergue en tal lugar, lleven comida, lleven ropa, y aquello se creció. Y tenemos unas fotos ahí donde llegaron colchonetas, donde llegaron cobijas. La gente del DIF, que en primera instancia los habíamos buscado y no nos habían atendido muy bien, porque el albergue donde estaban los haitianos en primera instancia es el albergue del DIF. Cuando nosotros les preguntamos algunas cosas, como que no nos querían dar información. A lo mejor nos vieron cara de tratantes de personas o no sé, porque no nos querían dar información. Pero cuando ellos vieron lo que estábamos haciendo, entonces empezaron a mandar algunas cosas. Pero la realidad es de que los mayores recursos llegaron por medio de la iglesia. Y el principal recurso que teníamos ahí no era la comida, no eran las colchonetas, no era la cobija. Era la gente sirviendo e involucrada en lo que estaba pasando. Los adolescentes jugando con los niños, las hermanas hablando ahí con las mujeres haitianas, a ella como podían. Pero era una bendición ver todo aquello que estaba pasando. Ahora, todo eso nos llevó a una situación donde experimentamos realmente lo que significa dar. Porque mire, se dice mucho que diciembre es una época de dar. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pero como que cuando llega diciembre nosotros queremos estar del lado de los que reciben, porque dicen: si hay alguien que va a dar, pues hay alguien que tiene que recibir. Y entonces nos gusta recibir regalos y pedimos, y los adolescentes y los niños piden muchos regalos. Pero saben que ese año fue diferente, porque incluso nuestros adolescentes se organizaron no para recibir regalos ellos, sino para ellos darle regalos a los niños haitianos. Porque cuando vamos, o mientras vamos, dejamos de pensar en nosotros. Y ese es el cuarto punto que yo quiero compartirte. Esa es la cuarta cosa que sucede. Cuando tú te involucras en dar, cuando tú te involucras en servir, dejas de pensar en ti. Dejas de pensar en lo que a ti te pasa, en lo que a ti te duele, en lo que tú tienes, porque te metes en un propósito más grande, y al ver a Dios obrar en la vida de otros, tú dejas de pensar en tus problemas. No que se vayan, tampoco te quiero idealizar las cosas y decir tus problemas se van a acabar. No, no se van a acabar, pero te vas a dar cuenta que quizá no son tan grandes como tú los veías, y que incluso aunque el problema siga siendo grande y siga estando ahí, el servicio y el amor manifestado a las personas va a hacer que tú lo veas como algo mínimo, porque en realidad toma un sentido diferente. Ahora, dejamos de pensar en nosotros. Ese 24 de diciembre fue diferente. ¿Me ponen por favor las fotos? Ese 24 de diciembre nosotros les organizamos una cena a los haitianos. Ellos que estaban lejos de su hogar también tenían el derecho de tener una cena de Navidad, de tener un espacio donde ellos se sintieran valorados, donde ellos sintieran que sus vidas, si bien estaban en medio de un peregrinar muy difícil, ese momento para ellos fue un momento de fiesta. Y nosotros que hemos tenido muchas fiestas o muchas celebraciones de Navidad, ese día dejamos a la familia esperando y nos venimos a hacerles la fiesta a los haitianos, y después fuimos a nuestras casas con nuestra familia a pasar un tiempo con ellos. Pero tú puedes ver cómo se prepararon las mesas, cómo ellos se les recibió. Los niños recibieron regalos, no uno ni dos, 3, 4, no sé cuántos regalos se llevó cada niño. Porque cuando los adolescentes que andaban haciendo la lista le preguntaban a alguien de la iglesia: hermano, ¿quiere donar un regalo para los niños haitianos? Los hermanos decían: no, no quiero donar uno. Y se quedaban así como diciendo: ay, qué codo este hermano. No, decía: quiero donar 3 o 5 o 10. ¿Por qué? Porque era tanto aquello que estaba sucediendo que la gente daba y daba y daba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros nos involucramos en la necesidad de los demás, en la obra de Dios. Dejamos de pensar de nosotros. Y ahora que viene Invasión de Esperanza, es una excelente oportunidad para dejar de pensar en nosotros e ir y servir a la gente de aquella localidad. Cuando servimos a Dios y amamos a las personas, entramos en otra dimensión.
Dejamos de pensar en nosotros y tenemos en más alta estima a las personas a nuestro alrededor. Eso nos permite servirles, y aunque no les hablemos directamente del Evangelio, ellos verán a través de nuestras acciones a Jesús y tendrán un encuentro con Él. Porque el amor se transmite, porque la paciencia, porque la actitud de servicio, eso es algo que llena los corazones de las personas. Mire, hemos tenido entrevista con gente en los lugares donde vamos con las brigadas médicas, y ellos nos dicen que el éxito de la brigada no está en los servicios que ofrecemos, sino en la actitud de la gente que sirve. El año pasado nos tocó ahí en Nuevo Ideal, y cuando terminamos todo, habíamos ido a ver a la doctora encargada del hospital regional, y cuando llegamos, como íbamos con sus jefes, los de la Secretaría de Salud, pues ella nos recibió, pero no de muy buena gana, ¿sí? Nos recibió y dijo, bueno, pues aquí están los lugares, ahí a ver qué pueden hacer. Cuando empezó la brigada, ella se metió, ella se involucró, y cuando terminó la brigada dijo, es que el amor con el que atendían a las personas es algo que no habíamos visto, y es algo que nosotros no podemos hacer, y lo reconoció. ¿Sí? Porque para nosotros las personas en las brigadas no son números. Quizá para el gobierno sí sean números. Y ellos dicen, nosotros atendimos 500, 1000 personas. Sí, pero ¿cómo las atendieron, verdad? Y cuando nosotros vamos y transmitimos esto, la gente entiende que la persona se va a ir más bendecida por el trato, por la atención, por una oración, por escucharle sobre algún problema que él trae y ministrarle, que por el propio servicio que dio, aunque el servicio es muy importante. Entonces, esto hace que la gente perciba el obrar de Dios de una manera muy palpable. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando eso se da? Pues que el nombre de Dios es glorificado. Y eso es la quinta cosa que pasa mientras nosotros vamos. Dios se glorifica y la gente es bendecida. Entonces yo quiero que tú reflexiones un poquito en qué estás haciendo, ¿verdad? Con tu vida, ¿sí? Yo no te voy a cambiar la manera en la que tú piensas, pero quizá Dios te inquiete un poquito y diga, a ver, todo esto que tú estás haciendo, ¿qué tanta trascendencia tiene? Porque a veces pensamos que la vida se convierte en acumular cosas para luego disfrutar de ellas. Pero en la Biblia tenemos ejemplo, ¿verdad? De un hombre que se dijo a sí mismo, oye, pues ¿qué voy a hacer con tanto bien que tengo? Ya sé, voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes y voy a acumular y luego voy a disfrutar de la vida. Pero cuando llegó a ese momento se dio cuenta que la vida ya se la iban a pedir de vuelta y ya no pudo disfrutar de nada. Entonces, ¿cuál es tu percepción acerca del servicio a Dios, acerca del servicio a los demás? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuando acabes de hacer todo lo que tú tienes por hacer? ¿O crees tú que puedes apartar de tu tiempo, apartar de tus recursos, apartar de tus fuerzas para servir a Dios en este momento? Porque yo te digo una cosa, eso es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, servir a Dios. Y Dios no nos va a quitar lo que ya estamos haciendo, y Dios nos va a quitar lo que tenemos. Pero cuando encontramos sentido de servir a Dios, entonces podemos disfrutar más de todo lo que Dios nos ha dado, porque tiene que ver con la obra de Dios. Voy a pedirle a los músicos si me acompañan, por favor. Yo te invito pues a reflexionar en eso. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, más bien hagan tesoros en el cielo. No dejes las cosas para después, menos si se trata de compartir la palabra o servir a los demás haciendo la obra de Dios. No dejes pasar el tiempo. No pierdas los mejores años de tu vida acumulando para ti mismo. Trabaja para los demás. Siémbrate en las personas y dale sentido a tu vida. Dios aumentará tus fuerzas y te dará visión. Dios levantará cerca de ti personas
que se unan a la tarea y te ayuden a concretar lo que Dios te ha dado. De esa manera entonces dejarás de pensar tanto en ti y te darás cuenta que tus problemas no son tan grandes. Y lo más importante, Dios te dice que dejes tus cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de tu vida. Cuando esto suceda, no tengas dudas que el nombre de Dios será glorificado y entonces verás cumplido el propósito. Mira, todo esto que yo te he hablado se resume en algo. Y hay un video que quiero que veas, ¿sí? Porque a lo mejor tú dices, no, pues son fotos y está bien, pero quiero que escuches este video que es un testimonio de Rubén, que era nuestro traductor con los haitianos. ¿Si me ponen por favor el video? Agradecido también a cada de ustedes del pueblo de Durango, como siempre le digo al donator, que el pueblo de aquí nunca no vio un pueblo así. Por la primera vez es encontrar un pueblo así. Por la primera vez, y como te digo a él, para llegar aquí nosotros pasamos como 9 o 10 países. 10 países para llegamos aquí. Creo agradecer también a los migrantes haitianos y los hondureños que están aquí con nosotros por su cariño. Y como mañana tengo que irme, lamentablemente creo que tengo que irme. Y la cosa que puedo decir a ustedes, pueblo de aquí, ustedes siempre quedan grabando en mi corazón, siempre. Fíjense las palabras de este hombre. Nosotros cruzamos 9 o 10 países y nunca encontramos gente como la gente de aquí. Y luego al final dice, ustedes quedarán grabados en mi corazón. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros servimos. Dios hace que la gente entienda que se trata de Él. No éramos nosotros, era Dios haciendo la obra. Y en Vicente Guerrero, Poanas, Suchi, el nombre de Dios, hay mucha gente que esta semana va a experimentar la obra de Dios más cercana, como nunca la había experimentado. Pero para eso es que nosotros tenemos que ir con una actitud de servicio, con una actitud de amor, dispuestos a lo que sea, para que ellos conozcan a un Dios de amor y a un Dios de misericordia. Yo quiero